Y yo quiero que el día de hoy, pues le cambiemos un poquito, digamos, el clásico mensaje melancólico, el clásico mensaje que nos hace llorar por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos de estar contentos porque es a través de ese sacrificio que nosotros hoy tenemos vida. Y dice la palabra de Dios que tenemos vida y vida en abundancia. Y ahorita vamos a explicar un poquito todo esto. Para empezar el día de hoy quiero comentarles que aun cuando nosotros festejamos todos los domingos, porque aquí nos reunimos todos los domingos para celebrar a nuestro Rey, al Rey de Reyes y Señor de Señores, pues hoy es un domingo especial porque todo mundo recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el día de hoy, este festejo, pues quisiera que tú te unieras a nosotros, que te unieras a nosotros no solamente como pastores, sino como cristianos, como hermanos en Cristo, que nos uniéramos en este festejo. Y vamos a ver de qué manera vamos a festejar, porque yo quiero el día de hoy hablarles de lo que Jesús mismo decía de la resurrección. Hemos hablado sobre la resurrección, pero ¿qué dice Jesús mismo sobre la resurrección de Él mismo, de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ir, luego nos vamos a la palabra y nos vamos a Juan 11:25. Una de las cosas importantes que hoy vamos a aprender es que es la resurrección realmente la base de nuestra fe. Si tú y yo no tuviéramos un Dios vivo, tendríamos entonces una filosofía más, una religión más, pero lo que hoy nosotros tenemos es a un Dios vivo y eso nos hace diferentes de todos los demás. No es que seamos mejores ni que nos sintamos más, ni nada. Simplemente nosotros tenemos un Dios vivo y eso nos hace diferentes de muchos otros. Yo, respeto todas las religiones, pero hasta donde yo conozco, la única creencia en donde nosotros decimos que nuestro Dios vive es en el cristianismo. Y vamos a ver qué dice Juan 11:25. Juan 11:25 dice: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué le dijo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y luego viene una pregunta y dice: ¿crees esto? Yo les pregunto a ustedes, ¿creen esto? Sí, creemos en esto porque aquí se necesita fe. Recuerdan que yo les he enseñado que nosotros somos creyentes no porque hayamos estado en el momento de la crucifixión. Somos creyentes porque creemos en Jesucristo, porque nosotros tenemos la fe de que Jesús fue a la cruz. Él efectivamente murió, pero ¿qué creen que pasó? Al tercer día, Él resucitó. Y eso es lo que estamos festejando el día de hoy. Eso es precisamente lo que estamos festejando. Entonces, en Juan 11:25 y 26 dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aquí se necesita fe. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, otra vez no lo vuelve a decir, parece que hay un énfasis aquí en la escritura, y el que cree en mí no morirá eternamente. Y vuelve a preguntarnos otra vez, hablando de la fe: ¿crees esto? Porque sabe, hay muchos cristianos que pasamos la vida en una iglesia, pasamos la vida tal vez leyendo la palabra, pero realmente no tenemos una experiencia con Cristo que nos lleve a creer realmente. Tú puedes leer la palabra de Dios y no creerla. Tú puedes creer en Jesucristo y al final no creer que puede hacer un milagro, que te puede sanar de una enfermedad, que te puede sacar de una crisis. Entonces, estas palabras que nosotros estamos viendo aquí cuando Jesús dice que Él es la resurrección y la vida, son palabras que Jesús dice una vez que había muerto Lázaro. Y tú recordarás que cuando estaba Jesús por ahí en una aldea, vinieron los amigos de Lázaro y le dijeron: oye, Lázaro está enfermo. Y él dijo: no, tranquilos, no pasa nada. Después de varios días, porque Jesús estuvo haciendo todavía sus cosas y Lázaro seguía enfermo, Lázaro murió. Y después de 4 días Jesús llega donde estaba Lázaro.
Después de 4 días, ¿cómo se habrá sentido la gente que amaba a Lázaro, que decía, pero ¿por qué Jesús no llega? ¿No te has sentido de repente así? ¿Por qué Jesús no llega si yo tengo el problema ahorita? O sea, tengo la enfermedad ahorita. ¿Por qué en 4 días más? ¿Por qué el Señor, siendo Dios, por qué no viene en el momento que yo lo necesito? ¿Alguien se ha sentido así de repente? Nadie se ha sentido así. Bueno, yo sí me he sentido así. El pastor sí se ha sentido así. Pero después de 4 días que Lázaro había muerto, viene una situación en la cual Jesús dice, ok, tenemos que ir con Lázaro. Tenemos que ir con él porque, ¿qué creen? Está dormido, dice el Señor. La gente se empezaba a burlar de él. Pero miren, antes de que veamos esos pasajes, una vez que Jesús le dice a la gente que Él es la resurrección y la vida, en Juan 11:4 hay algo que está refiriéndose igual a todo esto de Lázaro, y dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Esa crisis por la que tú estás pasando no es para muerte. Ese tormento, esa situación difícil que estás pasando el día de hoy no es para muerte. ¿Saben para qué es? ¿Qué dice aquí? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Sabes que a veces vamos a pasar situaciones muy, pero muy complicadas? Yo no sé cuántos aquí han pasado situaciones muy complicadas, pero el hecho es que esa situación complicada lo que va a hacer es que el Señor se va a glorificar. Porque tú vas a decir, yo no puedo, pero en el nombre de Jesús esto va a terminar, esta crisis va a terminar, y cuando termine el Señor va a ser glorificado, porque nadie podría tal vez solucionar el problema en el que estás. Pero viene el Señor y lo hace, y tú dices, gloria a Dios, porque Él fue el que me sanó, porque Él fue el que me liberó, porque Él me sacó de la crisis. ¿Cuántos creen eso, que el Señor nos puede sacar de la crisis? Pero no es para qué, no es para muerte, dice el Señor, no es para muerte. Así que no estás acabado, la situación no se ha terminado, el mundo no se ha terminado con la situación que tú estás padeciendo. Esto no es para muerte. Lo que quiero decirte es que es para que se glorifique nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si Él dice que Él es la resurrección y la vida, veamos 2 o 3 ejemplos de resurrección. 2 o 3 ejemplos de resurrección, y el primero que yo encuentro en la palabra de Dios es con la hija de Jairo. A lo mejor ustedes conocen ya esa historia, pero vamos a leerlo aquí en Mateo 9:23. En Mateo 9:23 hay un ejemplo de una resurrección. Dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta. También ya estaba así en su lecho, pero no estaba muerta. Dice, sino duermen. Y miren, muchas veces cuando tú tienes la fe hasta arriba, va a haber gente que hace lo que dice la siguiente frase, dice, y se burlaban de él. Yo no sé cuánta gente se ha burlado de ti, de tu fe, que dicen, ay, sí, ¿dónde está tu Dios? ¿No que te iba a sanar? ¿No que te iba a prosperar? ¿No que te iba a dar al príncipe azul? Pero ¿sabes? Yo creo que toda esa gente que se ha burlado alguna vez de nosotros, el día de mañana va a conocer quién es nuestro Dios. El día de mañana vas a saber quién es nuestro Dios, porque el Señor te va a levantar. Así como Jesús estaba levantando a los muertos y les daba vida, así la gente va a reconocer que tu Dios se llama Jesucristo y que es capaz de levantarte de cualquier situación, de cualquier problema, de cualquier crisis, de cualquier enfermedad, de cualquier deuda, de todo lo que tú estés pasando. Él es capaz de levantarnos de cualquier situación. Y dice, y se burlaban de él, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano de la niña. ¿Y ella qué? Y ella se levantó. Y ella se levantó. O sea que hay un momento en el que el Señor está trabajando, y tal vez mientras Él está trabajando hay gente que se va a burlar de ti. No sé si alguien se está identificando con esto. Pero mientras el Señor está trabajando,
Mientras el Señor, tú a lo mejor piensas que Él se está tardando, pero mientras Él está trabajando, va a haber gente que se va a burlar de ti. Pero mira lo que dice después: pero cuando la gente había sido echada afuera, entró el Señor. Es importante que tú y yo le demos entrada a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y entró y tomó la mano de todos los hijos de Dios que se congregan en el hogar de su presencia. Y Él tomó nuestra mano y dice, y ella se levantó. Y luego mira lo que dice, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Quiere decir que cuando el Señor empieza a hacer milagros, el mismo Señor empieza a tener fama. No es la iglesia, no es el pastor, no es la pastora, es el poder de Dios que empieza a ser famoso entre nosotros. Y ahora tú puedes decir, el poder de Dios fue el que me sanó, el poder de Dios fue el que me salvó, el poder de Dios fue el que me sacó de esta situación. Y ese poder de Dios empieza a ser famoso entre tu familia. Aquellos que se burlaban de ti, dices, no, ¿dónde está tu Dios? Y tú le puedes decir, aquí está mi Dios. ¿Te acuerdas que yo estaba enfermo? Del verbo ya no. Ya no. ¿Te acuerdas que estaba endeudado? Del verbo ya no. Ya no estoy endeudado. Ya no estoy enfermo. Mi familia está sirviéndole al Señor. Tú tienes que creer en todo esto, porque aunque tú no lo veas en este momento, estamos en un modo de fe, ¿cierto? Estamos en un modo de fe, y yo creo que tú necesitas tener la fe suficiente para que el Señor haga todo esto que nosotros estamos viendo aquí. Entonces, si la niña vive, es porque Él es la resurrección y la vida. O sea, si tú hoy estás de pie, es porque Él es la resurrección y la vida. Otra vez te lo digo, si tú estás de pie, si tú estás en este lugar, si tú nos estás viendo allá en casa, es porque Él es la resurrección y la vida. Entonces para ti puede estar muerto todo, puede estar muerto el matrimonio, puede estar muerto las relaciones con los hijos, con los padres, con el esposo, no sé, pero eso es una etapa. Pero tú le puedes decir al que está ahí a tu lado, espérame 3 días, porque en 3 días va a resucitar mi matrimonio, en 3 días va a resucitar mi relación con mis hijos. No sabes, he perdido mucho tiempo tal vez con la relación con mis padres, pero en 3 días esto va a resucitar. Lo que está muerto el día de hoy, quiero decirte, va a resucitar. Lo que está muerto va a resucitar. Así que si tú no tienes sueños, si tus sueños se murieron, si tus anhelos se murieron, en el nombre de Jesús tú puedes decir, pero mis sueños van a resucitar. Mis anhelos van a resucitar. Otro ejemplo que quiero darte de una resurrección está en Lucas 7:11 en adelante. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos. No iba solo, iban ¿cuántos? Muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Imagínate, estaban en una ceremonia fúnebre. Entonces iban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Entonces tú tienes que decirle al Señor, no te olvides de mí. Porque cuando Él no se olvida de ti, se compadece de nosotros. Y es cuando Él actúa también. Mira lo que dice la palabra de Dios. Si se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y yo te digo a ti, no llores más, porque viene el tiempo de la resurrección. Estamos en un domingo de la resurrección. Así que si tú has llorado por todos esos problemas que tienes, tal vez tengas una enfermedad, o tal vez tengas a alguien enfermo, o tal vez tú mismo estás pasando por una situación muy complicada y has llorado. ¿Cuántos de aquí han llorado? Déjame levantar las 2 manos, los 2 pies, las 2 orejas, las 2 cejas, todo. ¿Cuántos de aquí han llorado? Pero el Señor viene y dice, no llores. Ahora, ¿en medio de qué le está diciendo a la viuda que no llore? En medio de la muerte de su hijo. O sea que imagínate la escena en donde la madre está perdiendo al hijo y viene Jesús y le dice, no llores. No llores porque yo soy la resurrección y la vida. No llores más porque hay una solución a tu problema. No llores más porque, ¿sabes? El Señor va a rescatarte de eso en lo que estás metido. Y dice,
No llores. Y acercándose, tocó el féretro. Es muy importante que tú busques que el Señor te toque. Y si tú de repente empiezas a sentir escalofrío, de repente empiezas a sentir algo raro, es que el Señor te está tocando. Y eso es lo que tienes que permitirle a Él, que el Señor te toque. Porque aquí la viuda estaba llorando, el Señor le dice: no llores más. Y acercándose tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron. Y dijo: joven. Y dijo: Lore, Inés, Nancy. O sea, le estaba hablando directamente al joven y dice: a ti te digo, levántate. El Señor nos está hablando por nuestro nombre. Y cuando dice Damaris, levántate. Cuando dice Daniel, levántate. Cuando el Señor está hablándonos directamente y te dice: o sea, voy a ir y te voy a tocar, pero te tienes que levantar. Te tienes que levantar. Yo no sé cuántos crean que el Señor nos puede levantar. Si Él es la resurrección y la vida, todo lo que está muerto puede resucitar. Porque aquí vemos otro ejemplo de resurrección. Y le dice al joven: a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, el que había en el pasado, ya no. El que había muerto, y comenzó a hablar. Yo no sé si tú te puedes imaginar esa escena. Pero seguramente si yo estoy ahí, hubiera tenido que orar también Jesús por mí, porque yo me hubiera muerto de la impresión. O sea, no era un momento en el que él estaba en el hospital y tal vez se le estaba yendo el pulso y lo reviven, sino que ya lo llevaban a enterrar. Y ahí se acerca a Dios porque ve a la mujer, tiene compasión de ella, viene, se le acerca, toca el féretro y el joven se levanta. No sé cuántos están contentos por eso. Porque puede ser que tú ya vayas a enterrar tu matrimonio y el Señor lo va a levantar. Puede ser que tú ya estés enterrando, dices: para esto ya no hay salvación, la deuda que yo tengo ya no hay manera de que yo pueda salir, y el Señor te va a levantar. Y dice: y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. El Señor está visitando a su pueblo. No me entendieron. El Señor está visitando a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Otra vez nos está hablando de que su fama se está extendiendo. Así que yo quiero decirte, ¿sabes por qué se extendía la fama? Porque la gente que vio lo que hizo Jesús iba y contaba lo que estaba sucediendo. Y depende de ti y de mí que nosotros contemos lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo te puedo contar muchas historias de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero es necesario que todos contemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Para qué? Para que la fama de Él, no la mía, no la de mi esposa, no la de los líderes, sino la fama de Jesucristo se extienda. De eso se trata el Evangelio, de que Él se extienda a través de lo que nosotros hablamos. Entonces, ¿por qué se incorporó este joven? Porque Él es la resurrección y la vida. Por eso mismo, porque Él es la resurrección y la vida. La situación que estás pasando entonces el día de hoy no es de muerte. La situación en la que tú estás metido el día de hoy tiene solución, porque Él es la resurrección y la vida. Ahora en Juan 11:38 al 44, y voy a regresar un poco a lo que pasó con Lázaro. Ahí. Aquí está. Dice Juan 11:38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva. Imagínate, ya después de 4 días, en el caso de Lázaro, 4 días ya muerto, ya lo habían tapado, incluso ya habían puesto incluso una piedra. Yo no sé cuántos han ido de repente a un cementerio y ya cuando ponen, digamos, el ataúd y todo eso, ponen una piedra encima. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Ponen una piedra encima. Pues así estaba ya Lázaro, y dice: era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Es una instrucción de parte de Dios. Dice: quítenle el problema.
Quítenle eso que no lo deja levantarse. Quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, fíjense cuántas veces lo dice, del que había muerto, le dijo: Señor, huele, hiede ya, dice, porque es de 4 días. O sea, la misma Marta, teniendo a Jesús enfrente, no estaba creyendo que Él era la resurrección y la vida. Pero Él ya había dicho: esta enfermedad no es de muerte. ¿Para qué es? Es para que el Hijo de Dios se glorifique. Y aun cuando nosotros vemos algo distinto con nuestros propios ojos, con nuestros ojos físicos, tenemos que verlo con nuestros ojos espirituales, porque Él va a hacer algo. Si Él ya dijo que iba a hacer algo, es porque lo va a hacer. Así que aunque tú veas muerto tu asunto, tu problema, tu situación, tú créele a Dios que Él es la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. Y entonces dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Le está preguntando. No te he dicho, quiere decir que ya se lo había dicho varias veces. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Oye, espérame, a ver. Se lo está diciendo en medio de una escena en donde Lázaro tenía 4 días de muerto. Ya olía mal, quiere decir que se estaba descomponiendo el cuerpo, ¿cierto o no? Se estaba descomponiendo el cuerpo. Y aún descompuesto el cuerpo, y aún con 4 días de muerto, aún con la piedra encima, el Señor viene y dice: esta enfermedad no es de muerte. Así que la peor situación que tú estés mirando en este día tiene solución. Y este cuerpo que ya olía mal, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Parece que la Biblia nos está diciendo: sí estaba muerto, no creas que se estaba haciendo. No creas que estaba desmayado por un dolor, no creas que no, estaba bien muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Él estaba todavía no pasaba nada, pero él ya le estaba dando gracias al Padre. Así que todavía no pasa el milagro en tu casa, todavía no pasa el milagro en tu familia, todavía no pasa el milagro en tu sanidad, pero tú tienes que darle gracias desde ahorita, porque estás convencido de que va a surgir un milagro en medio de la nada, en medio del problemón, en medio de que ya huele el cuerpo. En medio de todo eso, tú tienes que darle gracias a Dios, así como Jesús le dio gracias al Padre. Dijo: Señor, Jesús le dice, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, todavía no pasa nada, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean en que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Qué fue lo que le dijo? Lázaro, ven fuera. En otra versión dice: Lázaro, sal de ahí. Miren, yo soy de la gente que piensa que la voz de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Y yo digo: qué bueno que dijo: Lázaro, sal de ahí. Lázaro, ven fuera. Porque si solamente hubiera dicho: sal de ahí, todos los muertos se hubieran levantado. ¿A quién le estaba hablando? Él tiene el poder, y Él es la resurrección y la vida. Así que si no le dice Lázaro, si no le dice por su nombre, se levantan todos los demás. Perdónenme, pero mi fe va más allá de lo que dice la misma palabra. Pero, yo digo, imagínate que nada más hubiera dicho: ven, sal. Todo el mundo se hubiera apuntado, ¿no? Los que estaban en los sepulcros, todo el mundo se hubiera apuntado y decía: me está hablando a mí, córrele. Pero le dijo: Lázaro, ven fuera. Así que si el Señor le llamó a Lázaro por su nombre, el Señor te va a llamar por tu nombre y te va a decir: sal de ahí, levántate. Eso en lo que estás pasando es temporal, no es eterno. El único eterno, siempre lo he dicho, se llama Jesucristo.
Así que tu problema tiene fecha de caducidad. Tu problema, tu crisis, tu situación tiene fecha de caducidad. El día de hoy quiero decirte que así como el Señor le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera, y el que había muerto otra vez nos lo está diciendo. O sea, ¿cuántas veces lo dijo? Por acá arriba déjenme verlo así rapidísimo. Dice, quiten la puerta. Marta, la hermana del que había muerto, ahí está la primera vez. Y después dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, otra vez. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Parece que hay mucho énfasis en esto, ¿no? El que había muerto, el que estaba muerto, el que ya no tenía vida. El que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Por qué pasó todo eso con la hija de Jairo, con la viuda del joven que estaban en Naín? ¿Por qué pasó con Lázaro? Porque Él es la resurrección y la vida. Pero sabes, siempre hay incrédulos. Siempre hay gente que anda cuestionando las obras de nuestro Señor Jesucristo. Siempre hay gente que dice: se me hace que no estaba tan muerto. Se me hace que Lázaro andaba de parranda, no andaba muerto. Se me hace que la hija de Jairo tenía una gripa que la desmayó. Se me hace que, no sé, pero siempre hay cuestionamientos y hay gente que incluso viendo no lo cree. Pero el día de hoy yo quiero invitar a toda la iglesia, a todos los que nos están viendo en casa también. Yo quiero invitarlos a que le creamos al Señor. Dice: yo soy la resurrección y la vida. Y al final de ese versículo dice: ¿puedes creerlo? ¿Lo crees? Y algo de lo que me impresiona es cuando el Señor dice: no te he dicho que si crees, que si crees. O sea, la clave está en creer. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, si la clave es creer, entonces nos conviene creer, porque a través de creer es que nosotros vemos la gloria de Dios. Si tú le crees al Señor que tú puedes ser sano, tú verás la gloria de Dios en tu cuerpo. Si tú le crees a Dios que Él te puede sacar de los problemas financieros, tú verás la gloria de Dios en tus finanzas. Si tú le crees a Dios que puede salvar a toda tu familia, tú verás la gloria de Dios en toda tu familia. Pero es necesario creerle, porque dice: no te he dicho que si crees. Se necesita fe. Se necesita que tú creas para que tú veas la gloria de Dios. Pero siempre hay incrédulos, como les decía. Siempre hay gente que pues no sé, se pone incluso hasta mal cuando el Señor hace algo en tu vida. Que te ve bien ahora y todavía no lo creen. Se me hace que ni endeudada estabas. Se me hace que ni tantos problemas tenías. Ahora dices que estás bien, pero me quieres convencer. Pero fíjense lo que dice el Señor. Cuando el Señor ve tanta incredulidad, y soy de las personas que piensa que el Señor dijo: bueno, ya vieron la resurrección de tal persona, ya vieron la resurrección de la hija de Jairo, ya vieron la resurrección de Lázaro, y de todas maneras no creen. Bueno, yo mismo, dice el Señor, yo mismo tengo el poder para poner mi vida y volverla a recuperar. O sea, lo hice con otras personas, pero yo mismo tengo el poder para poner la vida y para volverla a recuperar. En Juan 10:18 dice: nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Quién tiene el poder? Él tiene el poder. O sea, si tiene poder para resucitar a un muerto, dime si en nuestro razonamiento cabe que un muerto pueda resucitar. En nuestro razonamiento, porque nos han enseñado a través de la ciencia, a través de la misma escuela, la vida, el corazón tiene que latir, esto, el otro. Pero aún estando muerto, el Señor nos puede levantar, porque Él es la resurrección y la vida. Y tú tienes ahora a Jesucristo, tú en tu corazón. El mismo Espíritu que levantó a Lázaro de entre los muertos ahora mora en ti.
No me están creyendo, no me están creyendo. Pero no me tienen que creer a mí, tienen que creerle a la palabra de Dios. El mismo espíritu que levantó a la hija de Jairo es el mismo espíritu que mora en ti. El mismo espíritu que levantó a Lázaro, el mismo espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo, ahora mora en ti y en mí. Mateo 27:50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Tú sabes que Jesucristo fue a la cruz, y vimos ahorita unas escenas de antes de que Él fuera a la cruz. Su cuerpo fue molido. Cada golpe que le daban a Él era como si nos estuvieran dando un golpe a nosotros, porque Él no merecía ese castigo. El pecado es el que hizo que Jesucristo fuera molido, y los pecadores somos nosotros. Él no tenía ningún pecado, no tenía por qué sufrir toda esa situación. Sin embargo, por amor a ti, dice la palabra de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y otra vez te dice: para que todo en el que Él crea no se pierda. Crea, no se pierda. El que crea, que no se pierda. Hay que creer. Esa es la clave. Esa es la clave. Para que no te pierdas, ¿qué hay que hacer? Hay que creer. Entonces este versículo de Mateo 27:50 dice: mas Jesús, ya estando Él en la cruz, dice, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y miren lo que pasa: y la tierra tembló. La misma tierra se estremeció de cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz y entrega, dice la palabra de Dios, en una gran voz, y entrega su espíritu. Y una de las últimas palabras que el Señor dice es: consumado es. Todo está hecho. Lo que me tocaba hacer a mí, ya lo hice, ya está hecho. Y en ese momento entrega su espíritu. Otra de las cosas que dijo el Señor es: Señor, ¿por qué me has abandonado? Tú te puedes imaginar que el mismo Hijo de Dios haya sentido la separación de Él con su Padre a causa del pecado, porque si Él estaba en la cruz, Él estaba cargando todos nuestros pecados, Él estaba cargando todas nuestras enfermedades. Imagínate tú cuando tienes un dolor, nada más así te lo voy a poner. ¿Alguien ha tenido un dolor de muela? ¿Sí? Bueno, imagínate un dolor de muela con una uña enterrada y una migraña al mismo tiempo. ¿Cómo te pondrías? Pues el Señor llevaba eso y llevaba todas las enfermedades con Él. Llevaba todas las dolencias con Él. O sea, cada golpe que le daban, cada situación que le estaba pasando, era para que tú y yo no lo sufriéramos. O sea, todo ese castigo se lo llevó Él para que tú ahora tengas la libertad de decir: yo tengo a Jesús en mi corazón, pero no tuve que pasar por eso. Así que yo quiero invitarte el día de hoy a que tú reflexiones un poco sobre esta situación, porque dice que la tierra tembló. La misma tierra se estremeció a la hora que nuestro Señor Jesucristo murió. La tierra tembló y dice: y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Mira lo que dice esta palabra: se abrieron los sepulcros. ¿Te acuerdas que hace unos versículos atrás yo dije: oye, ¿qué tal si el Señor le hubiera dicho nada más, en lugar de Lázaro, sal fuera? ¿Qué tal si le hubiera dicho Él, sal fuera? Yo decía hace rato, todo su mundo se hubiera apuntado. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Miren, esto es algo que no muchas veces se predica. Se predica de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se predica de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero casi no se toca este tema. Pero está en la palabra de Dios, que dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. O sea que, oye, la tía Chonita la acabamos de enterrar hace un año y se anda paseando por aquí.
Mire, veo en los puros ojos, porque no alcanzo a ver toda su cara por el cubrebocas, pero veo un poco de incredulidad. Pero, o sea, no lo estoy diciendo yo. Aquí dice la palabra de Dios que los sepulcros se abrieron y que había cuerpos de santos que habían dormido y se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección, o sea, se abrieron los sepulcros, pero no fue hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la resurrección y Él es la vida, que fue que se levantaron. Dice, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Como les decía, esto es algo de lo que casi no se predica, pero el poder de la resurrección estaba tan fuerte que no solamente se levantó Jesucristo. No sé si me están entendiendo, pero el poder de la resurrección está, o sea, el ambiente que se estaba generando en ese momento era el poder de la resurrección, a tal grado que no solamente Jesucristo se levantó, sino que hubo sepulcros que se abrieron y los cuerpos se empezaron a levantar. O sea, imagínate el poder de la resurrección. Por eso tú y yo tenemos que pelear por ese poder de la resurrección, porque cuando tú te levantes, se van a levantar tus hijos, se va a levantar tu esposo, se van a levantar tus finanzas, se va a levantar tu salud, se va a levantar todo el mundo ahí. ¿Por qué? Porque el poder de la resurrección no solamente te alcanza a ti, sino que alcanza a los que están alrededor. Así que si tú tienes gente alrededor y sabes que el Señor me va a levantar a mí, pero el poder de la resurrección te va a alcanzar a ti, va a alcanzar a mis hijos, va a alcanzar a toda mi familia, va a alcanzar a mis finanzas. Sí, dale un fuerte aplauso al Señor. Si se lo quieres dar, es para Él, es para Él. Después este cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue tomado. Tomaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y lo pusieron en una tumba. Tú conoces esa historia. Mateo 27:62 dice: al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y de los fariseos se presentaron ante Pilato. Aquí había un miedo tremendo, porque Jesús, estando en la tumba, también era una amenaza. Le dijeron: Señor, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. ¿Quiénes eran estos? ¿Quiénes eran estos que estaban diciendo? O sea, mira, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que tú sueltes palabra, porque estos no eran creyentes. O sea, dice, y los sacerdotes y los fariseos y todos los feos que estaban ahí se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron: nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, hay gente que no creía en nuestro Señor Jesucristo. Dijo: a los 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día. No vaya a ser, ¿no? No vaya a ser. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. No, si el miedo no anda en burros. La gente tenía miedo y Jesucristo era una amenaza aún en el sepulcro. O sea, de manera natural, digamos. Dijeron: bueno, ya se murió, pues ya, ¿no? Pero no vaya a ser. No vaya a ser. ¿Y sabes qué? Hay gente que está esperando un milagro en tu vida, aunque ellos dicen que no creen. Pero no vaya a ser. No vaya a ser que sí, de verdad el Señor lo prospere. No vaya a ser que de verdad sí el Señor lo sane. No vaya a ser que el Señor de verdad lo saque del problema ese en el que está. No vaya a ser. Y aquí todos los feos, o los fariseos, o lo que dice aquí, estaban así. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro, que se selle. O sea, no le pongas una reja así, no, o sea, séllalo.
que se selle el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Imagínate que si resucitara. Aunque ellos decían que era un engaño, entonces, pero si era engaño, ¿para qué le tenían miedo, no? Y luego, ¿qué más dice? Este último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les dijo Pilato, y vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Échenle yeso, échenle cola loca, échenle lo que necesiten, pero necesita estar bien sellado. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. O sea, imagínate eso. O sea, pusieron la piedra, la sellaron y todavía le pusieron guardia. Pero el Señor dijo: al tercer día voy a resucitar. Oye, pero el sello, pero la piedra, te dije que al tercer día voy a resucitar. Sí, pero es que mira, de todas maneras, pues lo único que no pasó es que no te rompieron las rodillas, pero todo lo demás sucedió y estaba bien muerto. Y algunos, ya saben, incrédulos, incluso hasta hay documentales que realmente se desmayó, que no se murió, nada. Nada más quiero pensar quién podría aguantar, humanamente hablando, quién podría aguantar los azotes y todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Y 3 días en una tumba. Pero no vaya a ser. Así le hubiera puesto al mensaje: no vaya a ser. Mateo 28, 2 al 6. Con esto estoy terminando. De pronto, y así en tu vida puede ser de pronto, estás pasando por una crisis y de pronto, estás pasando por una situación difícil y de pronto, hubo un gran temblor. Si te fijas, hay un común denominador. Cuando Él murió, hubo un gran terremoto. Aquí dice, hubo un gran temblor. O sea, la tierra se estremeció otra vez. La tierra se estremeció cuando Él murió, pero la tierra se volvió a estremecer cuando Él resucita. Y dice, hubo un gran temblor, un ángel de Dios bajó del cielo, movió la piedra, no que estaba sellada. O de plano utilizaban material muy chafa, porque bien sellada. Alguno podrá decir, no, ni sellada estaba, nomás le pusieron ahí algo. Un ángel de Dios bajó del cielo, movió la piedra que cerraba la tumba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los guardias se asustaron tanto que empezaron a temblar y quedaron como muertos. Ahora ya tenemos más cosas aquí, pero en alguna ocasión me acuerdo que estaba predicando de esto también y me tiré así en el piso. Acá así como. Estaban como muertos. No estaban muertos, estaban como muertos. Se estaban haciendo los locos. Es que el ángel. Nosotros, entre los dos no podíamos mover la piedra. Y viene el ángel y la mueve. Estaba sellada. Y viene el ángel y la mueve. Imagínate cómo habrá sido el impacto de la guardia que estaba ahí. ¿Qué se hicieron los muertos? Se hicieron los muertos. Ellos estaban cuidando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y se tuvieron que hacer los muertos porque había una escena ahí de un ángel que movió la piedra. El ángel se sentó en la piedra para observar todo lo que estaba pasando. El ángel les dijo a las mujeres, porque ya llegaron ahí unas mujeres: no se asusten. Así que lo que vimos al principio en Mateo 28:2 que dice de pronto. Y cuando tú veas un de pronto en tu vida y que dices, oye, ya no me duele la rodilla, oye, ya no me duele el cuerpo, de pronto.
Y tú empiezas a sentir un poco de temor y dices, oye, te estás buscando el dolor, ¿no? Y dices, ¿dónde quedó? O sea, pero por aquí dejé yo el dolor, o sea, otra vez que se me ponga aquí en la panza, que se me ponga, ¿dónde está la crisis? Como que necesito algo. Pero de pronto hubo un gran temblor, dice la palabra de Dios. Así que tú espera ese de pronto. Tú tienes que esperar ese de pronto. El Señor estará haciendo algo contigo. De pronto el Señor estará haciendo algo con tu cuerpo. De pronto el Señor estará haciendo algo con tu familia. De pronto el Señor se va a mover de una manera poderosa, porque recuerda que Él es la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. Pero dice aquí, dice, yo sé que están buscando a Jesús. Yo sé que están buscando a Jesús. Y dice, el que murió en la cruz. Yo sé que lo están buscando. No está aquí. Te lo vuelvo a decir, no está aquí. ¿Sabes que nosotros andamos buscando de repente al Señor donde no está? Así que cuando tú vayas a buscar al Señor en tu enfermedad, dices, no está aquí. Y tú quieres buscar al Señor de repente en el antro, no está aquí. Él ha resucitado. Él ha resucitado, dice la palabra de Dios. Dice, yo sé que están buscando a Jesús, el que murió en la cruz. Ese es el Jesús que tú y yo tenemos que buscar, al que efectivamente murió en la cruz. Pero dice aquí, no está más en la cruz. Ha resucitado tal y como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde había puesto su cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor no está más en la cruz. Se bajó de la cruz, lo llevaron a la tumba, pero al tercer día resucitó. Y hoy por eso tú y yo podemos decir, nuestro Señor Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. Vive y reina por los siglos de los siglos. Así que tú no tienes un Dios muerto. Tú no tienes un Dios que se quedó en la cruz. Tú tienes un Dios que bajó de la cruz, venció a la muerte y hoy vive en tu corazón. Es que eso todavía no, como que no queda muy claro, ¿verdad? Pero vamos a ver la conclusión. Y si me van ayudando, por favor, vamos a preparar también el video. Terminando esto, ponemos el video. Dice entonces, hay gente que está buscando a Jesús en donde no lo va a encontrar. Hay gente que busca a Jesús, pues no sé, viendo la tele. Ahí no lo vas a encontrar. En los afanes, ahí no lo vas a encontrar. ¿Sabes dónde lo vas a encontrar? De rodillas, postrado. Ahí lo vas a encontrar. ¿Sabes por qué también? Porque Él no está más en la cruz. Dice su palabra muy clara. Y esto es uno de los mensajes que más nos debe de impactar. Él efectivamente fue crucificado. Lo clavaron en la cruz. Tiene las marcas en sus manos, en sus pies. Tiene marcas en todo su cuerpo de cómo fue golpeado. Una corona de espinas. Tiene una lanza atravesada en su costado. Dice la palabra de Dios que un soldado, para verificar que estaba muerto, porque le iban a romper las piernas, pero para verificar, o sea, en ese momento tembló. Y para verificar, dice, no, pues ya está muerto, ya para qué le rompo las rodillas. Porque además hay una profecía en el Antiguo Testamento que no iba a haber un hueso roto de él. Antes de que le rompieran las piernas, o antes de que intentaran romperle las piernas, tembló y el soldado ya no pudo más. Y le dijo a su capitán, a su, no sé, a su superior, ya está muerto. Y le avienta una lanza y le dice, verifica que está muerto. Y es cuando le atraviesan la lanza. Tú sabes la historia y sabes que lo que salió después de que le meten la lanza en uno de sus costados es agua y sangre. Porque toda su sangre ya había sido derramada. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su único hijo por amor a ti y por amor a mí. Esta parte es la parte triste de la historia. Y tú y yo tenemos que estar conscientes de esta parte de la historia. Porque Jesús no merecía ser golpeado por tu pecado y por el mío. Jesús no merecía ir a la cruz, no merecía que lo clavaran en las manos y en los pies. No merecía el castigo que tú y yo sí merecemos por ser pecadores. Pero de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único. A su único. Y yo no sé cuántos de aquí somos papás, pero dice que Él dio a su único hijo por amor a todos nosotros. Y yo a veces me pregunto, ¿y nosotros qué tanto le amamos a Dios? ¿Por qué nos ponemos rebeldes? ¿Por qué un día sí estamos con Él y otro día no queremos saber nada? ¿Te imaginas si Él a la mitad del proceso para ir a la cruz hubiera dicho, mejor no voy? ¿Qué sería de nosotros si Él no hubiera ido a la cruz? Sin embargo, Él fue a la cruz. Y hoy tú y yo podemos festejar que Él vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Sabes que la fidelidad de Dios no tiene comparación? La fidelidad de Dios se demostró en la cruz y se demostró cuando Él mismo venció a la muerte. Cuando Él mismo venció a la muerte y resucita. Se levantó de esa tumba para que hoy tú y yo lo adoremos y digamos, Señor, tú has sido fiel. Tú has sido fiel, Señor.